Buenas compañeros, aquí Dredd y el día de hoy les voy a hablar sobre Sonic 3, la película. Esto lo puse a votación y me sorprende de muchas maneras el resultado. Al parecer muchos de ustedes quieren que hable de la película Sonic 3. Es algo que me sorprende que vaya a comenzar a hablar de la franquicia de Sonic comenzando con esta película. Pues sí, hablé de Sonic en un video anterior con respecto al tema romántico, pero no es lo mismo hablar de unos personajes en concreto que hablar de la franquicia en sí. Aparte, viendo el contenido que muestro en mi canal, creo que esta era la mejor forma de todas maneras, ya que hablo más de series de televisión y que unas que otras películas animadas. Bueno, más que todo de contenido anime. Creí que lo que pudiese hablar de Sonic hubiese sido más bien Sonic X o las series que pasaron en su momento. Aunque tampoco es que tenga tiempo para volvérmelas a rever, creo que este era el mejor punto de hablar de Sonic, y siendo Sonic 3 algo simbólico para mí, porque yo conocí Sonic como videojuego justamente con Sonic 2, que es en donde se basa la película, ya que lo jugaba con mi hermano. Cualquier otra persona diría que esto es el destino, pero bueno. Antes de comenzar con este video, les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den click a la campanita, de esa manera el algoritmo les avisa que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. El inicio de la película nos muestra justamente en el lugar en donde está encerrado Shadow, y vemos justamente su liberación, en la cual de forma muy extraña termina logrando la libertad, al mismo tiempo que termina enfrentándose con los soldados que tratan de evitar su salida, haciendo alguna referencia en el juego de Shadow el Erizo o Shadow the Hedgehog. Y créanme, esta película va a tener muchas referencias a ese juego. En contraste, vemos a Sonic y sus amigos celebrando su cumpleaños, pero inicialmente con una carrera entre los tres, y mostrándole dicho cumpleaños en una forma de fiesta sorpresa, pero no siendo su cumpleaños realmente, sino el cumpleaños en la cual llegó por primera vez en la Tierra. En lo que después tenemos un momento bonito en la que vemos a Sonic hablando con Tom, pero después vemos un cambio de cámara en la que vemos a Shadow haciendo su referencia a John Wick, teniendo en cuenta que el actor de voz de Shadow es Keanu Reeves. De hecho, hay más referencias a algunas películas de Keanu Reeves si nos fijamos bien. En fin, con eso, de todas maneras vemos como Gon termina emboscando a Shadow en Tokio, y después volvemos a ver un cambio de escena en la que Gon pide ayuda de Sonic. Pero a fin de cuentas, ya quitando todos estos cambios de escena, por fin nuestros héroes se encuentran con Shadow, presentándose de la forma más edgy posible. Comienza una de las preguntas más grandes que ha dejado la franquicia de Sonic, el hecho de que Sonic y Shadow se parezcan, siendo que me sorprende mucho debido a que, dando datos y curiosidades con respecto a este tema, no se sabe la razón por la cual Sonic y Shadow terminan siendo erizos realmente, después que ves el lore de Shadow, que lo voy a tomar más en cuenta en este video. Pero ya quitando todo eso, comienza el enfrentamiento entre nuestros dos erizos, haciendo más referencias a Shadow el erizo, el videojuego. Vemos a Shadow enfrentarse a Sonic con una moto, que, no voy a negarlo, se ve demasiado genial. Y después de todo eso, ocurre lo mismo que ocurre en muchos videojuegos, y Shadow termina papeando a Sonic. Tras la derrota, nuestros héroes deciden regruparse justamente en un restaurante para niños, que hace una referencia a los Chaos de la franquicia de Sonic. Siendo así que en este universo, al parecer, simplemente esto termina siendo una mascota de una cadena de restaurantes, a diferencia de que en los juegos que eran básicamente unas especies de haditas. En lo que llega el comandante Walters y les da una breve introducción sobre la historia de Shadow, el cómo fue utilizado como un experimento por el gobierno y todo salió mal. En esto vamos a profundizar en su debido tiempo. Después de la conversación, el restaurante termina siendo atacado por lo que parece ser máquinas de Eggman, pero un motorizado misterioso termina ayudando a nuestros protagonistas, pero lamentablemente nuestros héroes terminan siendo buscados por el mismo gobierno, cosa que también hace referencia al videojuego, en la cual terminan buscando a Sonic debido al parecido que tiene con Shadow, pero sin antes recibir una llave del comandante Walters. A lo que nuestros héroes siguen al motorizado, resulta ser el agente Roca, el asistente de Eggman, y este los lleva con Eggman, que se le ve bastante en muy mala forma después de su última derrota en Sonic 2. Cuando la agente Roca le menciona a Eggman de que están copiando su tecnología, este se motiva para ayudar a nuestros héroes. Ya lo que vamos en un cambio de escena en la que encontramos a Shadow justamente en las viejas instalaciones de Gon, en donde él había sido siendo utilizado como experimento. Y aquí vemos una de mis partes favoritas de la película, y en mi opinión, una de las que mejora bastante al videojuego. Es decir, aquí vemos los recuerdos de Shadow con María. De cierta forma, esto mejora el videojuego debido a que solamente vemos a María fallecer en cada momento, que siempre la termina recordando el personaje de Shadow. Aquí podemos ver por fin una secuencia en la que vemos la relación de estos dos personajes. Sí, puede ser algo cliché del cine, pero en mi opinión mejora bastante lo que sería la relación de estos dos personajes, al menos para verlo en medios audiovisuales, que de hecho creo que para el juego más reciente de Sonic
agregaron nuevas animaciones en las que podemos ver interactuar más a estos dos personajes. En mi opinión, esto es uno de los mejores momentos de la película porque te permite empatizar más con Shadow y entender también las motivaciones del verdadero villano de este juego. Y de esta película también. Después de los momentos de recuerdos, vemos a nuestros protagonistas justamente en la misma instalación abandonada. Pero poco a poco cada uno de ellos termina siendo emboscado por Shadow. Y aquí es donde Eggman termina reencontrándose con Gerald Robotnik, su abuelo. Cosa completamente distinta en el juego, ya que Gerald está fallecido justamente ya para este juego. No sé cómo una persona de su edad pudo sobrevivir tantos años, pero bueno. Pero sin duda, este fue el momento que más les encantó a las personas que lograron verse la película. Ver a Jim Carrey actuando de dos personajes en una misma película fue lo más memorable de toda la película. Los chistes, la actitud, hizo un trabajo increíble. Pero como es obvio, Eggman terminó reencontrándose con su abuelo, así que termina aliándose con él, traicionando a nuestros protagonistas. En vista de esto, nuestros protagonistas terminan escapando del sitio y tratan de reagruparse y trazar un plan para poder entrar a las instalaciones de Gon, cosa que los villanos también estaban por hacer lo mismo. Y vemos la escena más memorable de toda la película, que es la secuencia de Jim Carrey con los láseres, que no lo voy a negar, es una escena muy divertida. Pero sin lugar a dudas, tanto héroes como villanos terminan fracasando debido a la tecnología de seguridad del lugar de Gon. Pero sin lugar a dudas, quien termina siendo el héroe en la situación termina siendo Knuckles. Poco se ha hablado, pero en mi opinión, Knuckles fue lo segundo mejor de la película. No importa lo que pase, todo lo que sale de Knuckles es oro. Es mucha comedia, la verdad. Sin duda es uno de los personajes más graciosos de toda la franquicia de Sonic. Pues lamentablemente el acto de Knuckles lo que hace es empeorar las cosas, poniendo todos en una situación completamente precaria, más difícil que la anterior. Mientras Sonic se está esforzando de salvar a Tails y a su familia de tener un final esencial. Pero de todas maneras la gente logra llevarse la llave, pero aquí es en donde el plan de Tom saca un plan de imprevisto. Usando un artefacto que le permite cambiar de forma, se convierte en el comandante Walters. Pero esto le traerá una consecuencia después. Tras obtener la llave, aparece repentinamente Shadow, confundiéndole obviamente con el verdadero Walters. Termina siendo lastimado por este. Todo se da cuenta de su error y termina viendo en Sonic aquello que sufrió cuando ocurrió la tragedia de María. Un detalle del que poco se habla, justamente en ese momento cuando Sonic está llorando por Tom, le dice papá. Este es un detalle único del doblaje en español, latino. De todas maneras, Shadow tiene la llave y se la lleva justamente con los Robotnik. Y dan marcha a la última fase del plan, activando la máquina del Dr. Gerald. Pero antes, algo que se me olvidó mencionar, Tails había destrozado la base en donde se encontraba el agente Roca y Shadow justamente antes. Como Shadow es sumamente poderoso, este se teletransportó. En cambio, Stone no le pasó lo mismo. Pero justamente antes había tenido una pequeña conversación con Shadow que lo dejó pensando. Esto es algo que el agente Roca termina advirtiendo a Eggman de que Gerald está planeando algo muchísimo más siniestro de lo que él espera. Cosa que a la final, Eggman Robotnik termina reprochándole a Stone, acusándolo de tener celos de su abuelo, cortando la llamada de forma abrupta. Mientras tanto, los protagonistas tienen que ver cómo se lleva una ambulancia a Tom, ya que vemos a Sonic completamente consumido por la rabia y quiere venganza de Shadow, a lo que lo lleva a tener una pelea con sus amigos debido a que este quiere usar la Esmeralda Maestra para acabar con Shadow definitivamente, cosa que a la final Knuckles termina aceptando de mala gana. A lo que a la final Sonic termina buscando la Esmeralda sin ningún problema, decide usarla de inmediato para buscar a Shadow, mientras las noticias tratan de informar al público de los últimos acontecimientos que han hecho los Eggman, reproduciéndose en gran parte del mundo, más que todos los lugares en los cuales se filmó la película, o en donde se ambienta la película, particularmente. Justamente después, vemos una conversación de Gerald y Shadow con respecto a los últimos acontecimientos que están ocurriendo. Shadow se debate si la situación es la correcta, pero Gerald le reafirma que no necesariamente es lo correcto, sino lo que se necesita hacer por lo ocurrido hacia la pobre María. Justamente vemos los últimos momentos que pasó Shadow con María, ocurriendo el acontecimiento en la cual fallece la niña. Pero muy distinto en el juego, ya que aquí es más bien una especie de accidente, mientras que en el juego fue disparos directos de los uniformados hacia la pobre infante. Aquí en la película vemos cómo el fallecimiento de María terminó destrozando a estas dos personas, siendo Shadow y Gerald. En ese instante, Shadow terminó utilizando ese dolor para impulsarse y dar fuerza a la máquina. Literalmente Shadow está utilizando su dolor para tener fuerzas, y usando ese mismo dolor para darle poder a la máquina. Y aquí es en donde Gerald Robotnik revela sus verdaderas intenciones, que es destruir todo el mundo consigo mismo, y también con el mismo Eggman. Cosa que Eggman no está de acuerdo,
Y es aquí en donde yo hago una pequeña referencia al videojuego, ya que aquí todo el tema se trató completamente distinto con respecto a los dos Robotnik. Es decir, en el videojuego teníamos la facultad de no poder interactuar con Gerald porque ya había fallecido hace mucho tiempo, pero algo que nos da a entender tanto la película como el videojuego es que Gerald Robotnik en sí no es una mala persona. De hecho, él creía completamente en la humanidad y dedicó toda su vida a tratar de mejorar a la misma humanidad. Muy distinto a lo que termina siendo su nieto Eggman Robotnik, ya que este trata más que todo de dominarla, siendo así que Eggman Robotnik termina siendo malvado, mientras que Gerald una buena persona. Lo único que lo que termina trastornando a Gerald es justamente el fallecimiento de la pobre María. En el videojuego se entiende un poco mejor debido a que María nació con una especie de enfermedad crónica que no se revela, cosa que llevó a Gerald a dedicar toda su vida a tratar de encontrar una especie de cura o algo que pudiese generar esa cura. Es por eso que termina creando al BioLizard, que es, por decirlo así, un proyecto fallido, y después hacer un pacto literalmente con el diablo, es decir, Black Doom, pero seamos francos, hizo un pacto literalmente con el diablo para poder crear a Shadow, la forma de vida definitiva, con la esperanza de que instalar dichas enfermedades en Shadow pudiese generar las curas y de esa forma salvar a María. En el videojuego es completamente entendible de que el pobre señor pierda la cabeza tras el fallecimiento de María, ya que dedicó gran parte de su vida para salvar la vida de esta, siendo que en el juego el final de Gerald es mucho más oscuro que ocurre aquí en la película. Aquí se trata de un poco cómico, pero aún así siento que en la película el personaje de Gerald Robotnik está un poco fuera de lugar, porque en mi opinión Gerald es alguien que se podría llegar a convencer para tratar de retractarse de destruir la humanidad, teniendo en cuenta que él sí es una buena persona a diferencia de su nieto. Y algo que tiene Eggman, a pesar de ser una persona malvada, él no quiere destruir la humanidad, solamente quiere dominarla. Y esto va bien a su personaje debido a que este no quiere destruir a Sonic, sino solamente derrotarlo. Siento que Eggman podría ser una persona malvada, pero no tan loco. No me quejo para nada de la actuación de Jim Carrey como retrató a ambos personajes. En mi opinión estuvo bien, es decir, Jim Carrey es un rey, es un dios, así que a él no lo toco con respecto a la película, su actuación fue perfecta. Pero esto es más bien una queja con respecto a la decisión creativa. Aún así en la película faltó ese detalle con respecto a María, así que eso podría terminar arreglándose, pero después que termine hablando de la película, hablo sobre eso. Después de que vemos la discusión entre los dos Robotnik y vemos justamente como Gerald rompe el corazón de Eggman, comienzan justamente los enfrentamientos finales, en la que termina apareciendo Super Sonic llevándose a Shadow a un sitio apartado, y los dos Robotnik terminan enfrentándose también. Aunque tengo que decirlo, el enfrentamiento entre Sonic y Shadow fue el más impresionante de todos. Sin duda es lo más cercano a lo que podremos decir a una pelea de Dragon Ball, hecha en CGI. Pero un detalle muy bueno es cuando Sonic termina perdiendo la transformación y Shadow también se convierte en Super Shadow. Pero justamente en ese momento, Shadow termina parando el golpe de Sonic, justamente referenciando la película de Matrix, algo que termina siendo también Keanu Reeves. La verdad es que había más referencias a películas de Keanu Reeves en esta película. Pero en fin, con todo eso. Después de llegar al momento culmine del enfrentamiento entre Shadow y Sonic, este está a punto de darle el golpe de gracia a Shadow y este está forzándolo a que lo haga. Pero justo en ese momento Sonic termina recordando las palabras de Tom. Y es justo cuando se da cuenta de que la venganza solamente mata el alma y la envenena. Lo que ambos erizos terminan conociéndose un poco mejor, teniendo unas leves conversaciones con respecto a lo que tiene que ver el dolor de la pérdida. En lo que se termina cerrando el asunto justamente con una de las frases que María le enseñó a Shadow. La luz brilla aunque la estrella ya no esté. Y aquí es donde Shadow se da cuenta de todo el error que había cometido. Entonces los dos erizos se terminan uniendo al sonido de Live and Learn. Sinceramente me encantó esta película. Esta es una de las mejores películas que he visto. Pero claro, solamente falta el último momento. Los dos Robotnik se estaban enfrentándose al mismo tiempo que se estaban enfrentándose los dos erizos. Pero en el caso de Eggman recibió ayuda de Tails y terminó acabando completamente con su abuelo. De la forma más graciosa posible. Muy distinto en el juego, la verdad. Al mismo tiempo, Sonic y Shadow hicieron todo lo posible para detener a los drones de la máquina de Gerald. Y a la vez también intentaron detener el rayo que salía de este, para evitar de que chocara con la tierra. Y justamente Knuckles y Tails hacen lo posible para evitar que el rayo también impacte la tierra. Shadow y Sonic tratan de evitar de que el rayo toque a la tierra, cosa que también Eggman y Knuckles y Tails hacen lo mismo pero desde adentro de la máquina. Pero lamentablemente Sonic queda completamente cansado de todo el esfuerzo que dio y estos dos deciden ir a ayudarlo. Mientras tanto Shadow se va con Eggman
y hablan de las últimas cosas que pueden hacer para poder detener la máquina de Geralt, en lo que evoca el último sacrificio de ambos personajes, siendo el momento más dramático de toda la película y uno de los mejores momentos de la actuación de Jim Carrey, y también uno de los mejores momentos de Shadow. Es decir, este es el último momento y es el mejor de los dos antagonistas de esta película. Mientras el personaje de Jim Carrey da uno de los mejores discursos de despedida hacia quien fue su mejor amigo, Shadow termina recordando los últimos momentos que tuvo con María. Sin duda tengo que decirlo, esto fue completamente cine. Cuando recuerdo de estas escenas me dan unas ganas de llorar, sinceramente. Lo digo con todo el corazón, la escena me da muchas ganas de llorar, tanto la actuación de Jim Carrey y los momentos de Shadow. Y a la final la máquina termina explotando, logrando así que Eggman y Shadow terminen salvando la Tierra. Después nuestros amigos Sonic, Knuckles y Tails terminan conversando y reconciliándose después de los últimos momentos que pasaron anteriormente. Y a la final tienen sus reuniones típicas, alegres, y con la aparición de Tom recuperándose de la herida de Shadow. Después aparece una escena post créditos en la que vemos a Metal Sonic y por fin la aparición de Amy Rose. Con esto doy la última conclusión de la película. La película me encantó de principio a fin. Los únicos detalles que mencioné son aquellos que comparé un poco más con el videojuego, y el detalle de Geralt fue el único detalle que más me llamó la atención de toda la película, pero siendo así, todo lo demás me encantó de dicha película. Ahora, iba a mencionar esto únicamente para esta parte final. Debido al éxito de la película, posiblemente terminen sacándole una película spin-off al personaje de Shadow, por lo cual posiblemente aquellos detalles que no ocurrieron con respecto a la historia de María y Geralt se pueden solucionar en este spin-off, por lo cual podrían mejorar al personaje de Geralt y explicar por qué cayó tanto. Es decir, es entendible en el videojuego debido a que él dedicó toda su vida a salvar a María, y aparte que es su nieta. Pero teniendo en cuenta de que Geralt tiene más familiares, que deje de importarle el resto solamente por María tiene que tener una explicación aún más grande. A mi opinión, la verdad. Pero el resto de la película es 10 de 10. Supo mantener un tono infantil y ser dramático al mismo tiempo. Y sin lugar a dudas te puede hacer llorar, debido a lo bien hecha que están los momentos dramáticos. Sin duda, Sonic 3 es un 10 de 10 en películas. Me sorprende bastante Paramount, te saca buenas películas pero toman las decisiones de marketing que uno no sabe decir de que si son genios en un lado o simplemente son unos completos pelotudos por dichas decisiones. Pero en fin, espero les haya gustado este análisis. Sinceramente es uno de los análisis más distintos que he llegado a hacer. Espero les haya gustado y díganme en los comentarios si les gustan los análisis de esta manera, que lo tomaré en cuenta la próxima vez que vaya a hacer análisis de este tipo de temas. Así que digan lo que quieran en los comentarios. Aquí Dredd, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.